En esta exposición vamos a volver a la temática y problemática de la violencia, a las reflexiones sobre la violencia, que tienen una data en nosotros. Desde que sacamos en El retorno de la Bolivia plebeya esas reflexiones sobre la violencia que recuerdan a las reflexiones de la violencia de Walter Benjamin. Bueno, hoy volvemos al tema de las reflexiones de la violencia después de haber tocado varias veces también en ensayos escritos y exposiciones. Últimamente también hemos vuelto a tocar el tema de la violencia desde distintos tópicos, sobre todo los tópicos que tienen que ver con la crisis múltiple. Esta vez vamos a tocar el tema de la violencia a propósito de lo que hemos llamado el sistema de extorsión de la Administración de Justicia y lo que hemos venido llamando desde las intervenciones en las cárceles de Gautier, que tiene que ver con la defensa no solamente de las cárceles, de los presos en las cárceles, de la interpelación a las cárceles, de la tortura, un régimen de tortura, este encierro contra los derechos civiles, políticos, individuales y los derechos humanos. Esto tiene que ver con un tema que es preocupante, que lo hemos tocado también, que es una suerte de naturalización de la violencia. No solamente de institucionalización de la violencia, sino esta normalización de la violencia, esta aceptación de la violencia por parte del público, que termina siendo un público observador de los delitos, de los crímenes, de las torturas. Es una aceptación como si fuera algo ordinario que tendría que pasar como siempre pasa, una especie de fatalidad o condena, o algo que hay que aceptar como se acepta el día y la noche. Eso sí llama la atención, puesto que aquí tenemos complicidades sociales, complicidades colectivas, complicidades populares, complicidades que se reflejan en las costumbres y en las conductas, en la psicología también de masas. Entonces, si se cometen estas vulneraciones de los derechos, no solamente es porque tenemos aparatos de la violencia, máquinas de guerra, máquinas de tortura también que se han convertido en estos sistemas de administración de justicia y policía y estados que institucionalizan encierros demasiado prolongados, inclusive sin juicio, extendiendo espantosamente la detención preventiva más allá de los 6 meses, que llegan hasta años. El caso de Aramayo es realmente alarmante, puesto que por haber denunciado y haber sido testigos de el desfalco descomunal, del robo al erario nacional o el erario del Estado en el fondo indígena, se lo ha detenido y se le ha atribuido 256 procesos. Fíjense, la descomunal, el descomunal manejo de las técnicas jurídicas de extorsión
y obviamente de tortura psicológica, que se convierten en torturas físicas en las cárceles, y del manejo, en la forma como se lo obliga a estar en la cárcel más allá de los 6 meses, pero además cómo se lo trata de la manera inhumana, cómo se lo saca para ir a dar sus defensas en distintos lugares del país. Este manejo tan abusivo que se ha convertido en una especie de costumbre de la administración de justicia, termina siendo, digamos, avalada porque todo el mundo, digamos, si bien no la aceptan de manera inconsciente al no poner coto a todo esto. Hay complicidades. Entonces, no solamente institucionales, sino más bien sociales y obviamente complicidades políticas, los del partido gobernante, de los voceros del partido gobernante, de los congresistas del partido gobernante. Es decir, todos estos son cómplices pues de la tortura sistemática, no solamente contra Aramayo, sino contra toda la gente, que es el 70% que está en las cárceles y que sigue más allá del límite de la detención preventiva. Bueno, resulta que Aramayo, precisamente por haber sido expuesto a esta larga tortura sistemática, esta desproporcionada y descomunal tortura y violencia contra el cuerpo y la persona, contra la psiquis de Aramayo, ha terminado en su muerte. Eso es un asesinato institucional y asesinato de todas las personas involucradas: jueces, fiscales, magistrados, congresistas, gobernantes, ministros, apócrifos y apócrifas defensoras del pueblo. Entonces, todos ellos, incluyendo a la más elocuente de Juncus, ¿no?, a las dirigentes de organizaciones supuestamente sociales, cuando son en realidad mafias, todos ellos son cómplices de este asesinato. ¿Y quién va a cargar entonces con esa responsabilidad de la tortura y el asesinato? Como dije en un escrito, en la canalla historia política, nadie se hace cargo. El crimen queda impune. De la misma manera que ha quedado impune el desfalco, el robo al erario del Estado, del Fondo Indígena. Y obviamente esta es la punta del iceberg, porque en realidad el gobierno progresista, las dos gestiones del gobierno progresista, sobre todo la primera, se han llevado mucho dinero del erario del Estado, pero además han comprometido los recursos naturales con transnacionales extractivistas, han comprometido el territorio con las burguesías agrícolas, no solamente la agroindustrial, sino esas burguesías empresariales de la producción de la hoja de coca excedentaria, y estas burguesías empresariales agrícolas del monocultivo, porque todos y todas ellas han dejado de ser campesinas. El campesino se caracteriza por una economía campesina, por una economía diversificada cuyo fondo, cuyo sustrato es la reproducción de las relaciones de la comunidad. Aunque han dejado de ser comunidades indígenas, son comunidad campesina. Y lo importante es la reproducción cualitativa de la comunidad, y lo que hacen es incursionar en el mercado, incursionar en estas relaciones con el Estado, estas relaciones que piden servicios, estas relaciones con el mundo de su entorno, para precisamente garantizar la reproducción comunitaria. Eso ha desaparecido, no son economías campesinas, son economías empresariales. A estas economías las hemos llamado hoy economías campesinas. Me remito a ese texto. Pero volviendo al tema, estamos pues ante, digamos, la presencia de la dominancia
de estas burguesías que constantemente se recrean, se metamorfosean, se desplazan, se despliegan, se desenvuelven, se transforman, incorporan nuevas burguesías, nuevos ricos, entre ellas la burguesía rentista, que es la casta política gobernante que se apropia de la renta de los recursos naturales. Entonces, entramos ante, digamos, este acontecimiento político, económico, de la economía, de un Estado rentista y del manejo arbitrario de la burguesía rentista en el gobierno. Entonces, todo esto se asimila, y se lo ha asimilado no solamente en Bolivia, sino en América Latina y el Caribe, y quizás en otros países también, de una manera costumbrista, por así decirlo. Es decir, se vuelve una costumbre, se vuelve una fatalidad, pero aceptada colectivamente. Entonces hay una complicidad, y estas son formas de violencia, pues. La violencia no solamente tiene un perfil descomunal y corporal. La violencia no solamente quiere decir crímenes de sangre, la violencia quiere decir muchas cosas. Y hay violencia simbólica, hay violencias matizadas, hay violencias descarnadas, hay todo tipo de violencia. Hay escenarios de la violencia como la guerra, como la represión, como el terrorismo de Estado, pero también estas violencias que se dan de manera institucional, encubiertas por la institucionalidad. Se utiliza la institucionalidad como instrumento de tortura. Entonces aquí lo que tenemos que llamar la atención es a esto, esta aceptación de la violencia. Y la interpelación y la denuncia no solamente tiene que ver con estas mafias de magistrados, de jueces, de fiscales, de abogados, de redes de abogados que extorsionan a sus propias clientelas. Es decir, no solamente tiene que ver con esto, sino también tiene que ver con la aceptación del público, con la aceptación de las víctimas. Es decir, con la aceptación de la gente que ve de manera pasiva lo que está ocurriendo. Entonces son cómplices, pues son cómplices de este asesinato que ha ocurrido y de otros. Eso es lo que llama la atención. Entonces el análisis de la violencia tiene que ver también con estas dimensiones, tiene que ver con la complejidad del perfil y la composición de la violencia y su despliegue. Entonces estamos asistiendo precisamente a la reproducción de la violencia donde hay cómplices sociales, populares, colectivos. Wilhelm Reich, en la psicología de masas del fascismo, hablaba precisamente del deseo del amo, o sea, del deseo de ser dominado. Hay una conciencia esclava. Eso hablaba Hegel en fenomenología del espíritu, en la ciencia de la experiencia de la conciencia, o la ciencia de la conciencia y de la experiencia, si ustedes quieren. Pero cuando hablaba de esto, en esa parte que es la dialéctica del señorío y el siervo, ¿no? O lo que se ha convertido en la dialéctica del amo y el esclavo, se toca estos temas. Es decir, la violencia no se da, no se realiza solo desde arriba, sino también es aceptada desde abajo. Ese es el tema de fondo, porque si no fuera así, es decir, se acabarían con estas instituciones del terrorismo de Estado, estas instituciones del terror, de la tortura, se acabarían con estos castillos de la tortura, estas fortalezas de la violencia estatal y de sus aparatos de tortura y de terrorismo de Estado. Se acabarían. Es decir, porque no se los acepta, no se permitiría la reproducción, pero en la medida que hay complicidad, hay reproducción de la violencia en sus distintas tonalidades y cromática. Entonces, eso es lo que nos debe llamar la atención. Es decir, entonces estamos ante, digamos, una magnitud de la violencia y una magnitud de la responsabilidad sobre lo que está aconteciendo, no solamente en el caso de Aramayo, que es un caso, digamos, si ustedes quieren, paradigmático
por lo que ha ocurrido, por la magnitud de los 7 años de tortura sistemática, judicial y policial y carcelaria, sino porque ha derivado en la muerte, como otros casos anteriores. Es decir, y nadie se inmuta, como si la muerte de otros sea aceptada, muertes que no deberían haberse dado. Es decir, hay una especie de complicidad de la sociedad. Lo mismo pasa con los feminicidios, hay una especie de complicidad. Aparecen cuando desaparecen las mujeres, cuando aparecen sus cadáveres de una manera sensacionalista. Es decir, aparecen las denuncias, se descarga el miedo y la furia, se pide pena de muerte, castración química y todas estas sonceras y sandeces que solamente reflejan precisamente el miedo, que reflejan los límites, pero también reflejan de manera indirecta la complicidad, porque eso no resuelve el problema. El problema está que esas violencias, incluyendo ahora el feminicidio, emergen de esta sociedad. Son producto de esta sociedad. Entonces el problema está en la sociedad. La pregunta debería hacerse respecto a qué tipo de sociedad hemos construido, qué tipo de composición de sociedad hemos construido, qué tipo de sociedad cómplice hemos construido. Ese es el problema. El problema somos nosotros. Si no somos conscientes de eso, la violencia va a seguir. Entonces ahí está el tema. Hay una interpelación, una crítica de ese nosotros que acepta, ese nosotros que desea la violencia y el amo. Hay una relación sadomasoquista en todo esto. Y hay una complicidad, como lo hemos dicho desde un principio. Y obviamente hay una elocuencia de esta complicidad. Entonces, tenemos que reflexionar profundamente sobre esta dinámica de la violencia. Ya no vamos a llamarla dialéctica de la violencia. En la perspectiva del pensamiento complejo, en la epísteme compleja, en la epísteme del pensamiento complejo, se habla de dinámicas complejas, de integración de dinámicas complejas que articulan distintos planos de intensidad de manera perversa y articulan distintos espesores de intensidad también de manera adulterada y perversa. Lo que tenemos que comprender es esto. Y por lo tanto, se tiene que comprender esa relación anacrónica, pero también perversa y persistente entre sociedad e instituciones, entre sociedad y Estado. Parece que todo esto ha llegado a un límite. El ciclo no solamente en términos tan generales y globales de la civilización moderna, y no deja de ser general y global el ciclo o la culminación del ciclo del sistema mundo capitalista. Y no basta hablar así. Es decir, se ha acabado un ciclo de todas estas formas perversas de complicidades entre sociedades e instituciones, que terminan siendo en muchos casos instituciones de tortura, de perversión, de legitimación de las dominaciones, eso ya lo sabemos. Entonces, el problema está en ese tipo de relaciones, que pueden explicarse porque el poder se internaliza en los cuerpos, se inscribe en la piel, en la superficie de la piel, la historia política, y se internaliza en el espesor de los cuerpos como subjetividad. Entonces se han constituido subjetividades comprometidas con este tipo de complicidades y este tipo de aceptaciones que pueden adquirir distintas connotaciones discursivas. Entonces, en la medida que esto ocurre, se puede explicar que precisamente estamos ante sujetos constituidos por el poder y por lo tanto que terminan aceptando el poder. Terminan aceptando esa realidad que es un producto del poder, es una realidad que es un corte del poder, de los bisturís del poder. Entonces, entre realidad institucional
imaginario de estos colectivos sociales sometidos hay una aceptación. Por eso las resistencias son muy importantes, porque no solamente le ponen un límite, sino porque resisten a la elocuencia y a la manifestación de las dominaciones. Y además, porque se convierten en rebeliones, en levantamientos, en insurrecciones, y terminan por lo menos en un instante demoliendo las fortalezas y las instituciones. Aunque, si revisamos la historia política de la modernidad, las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, restauran lo que han derribado y vuelven al círculo vicioso del poder. La pregunta es, ¿cómo evitar volver al círculo vicioso del poder? Quizás uno de los temas importantes está precisamente en esa constitución de subjetividades cómplices. Y lo que hay que hacer precisamente es diseminar esas subjetividades cómplices, deconstruir sus narrativas y abrirse a nuevas narrativas liberadoras y abrirse a nuevas constituciones subjetivas que recuperen la reinserción de las sociedades a los ciclos vitales, que recuperen la reinserción del devenir de las subjetividades al cuerpo, reivindicar el cuerpo como vida, como potencia de la vida, articulado a la potencia plural, proliferante de la vida en el planeta y obviamente en el universo. Entonces, de lo que se trata precisamente es abrirse a una nueva crítica, una crítica mucho más irradiante, mucho más demoledora que las de antes, que las del iluminismo. Hay que ir a un iluminismo mayor, más iluminador que el anterior iluminismo. Hay que ir a un renacimiento mayor que los anteriores renacimientos, el europeo y el indígena, del que habla Gruzinski. Hay que ir para déjeme jugar con las palabras, sobre todo para ilustrar, aunque suene un poco bárbaro, a una revolución ecológica, pero pensando en la ecología compleja y no reduciendo la ecología compleja a una geografía medioambiental. Entonces parece que estamos obligados a una crítica mayor y tratar de comprender en su complejidad este surgir y resurgir constante de la violencia en sus diferentes formas, e interpelar a los sujetos que son cómplices, no solamente a los que ejecutan, a los verdugos que ejecutan esta violencia, a las instituciones que ejecutan esta violencia, a las mafias que administran esta violencia. Es indispensable también interpelar a los sujetos que son cómplices, como observadores, como públicos. Ellos también son cómplices de la violencia y de los feminicidios. Hasta aquí llegamos con esta exposición, esperando, digamos, su continuación, como decimos siempre.